Atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única. Algunas casas encantadas Ambrose Bierce durante muchos años cerca de la ciudad de Gallipolis. Óyelo. Vivió un anciano llamado Herman de Luce. Poco sabía de su vida, porque él no quería ni hablar de ella ni aguantar a los demás. Era creencia extendida entre sus vecinos que había sido pirata, aunque nadie sabía si de ello se debía a que no existían más pruebas que su colección de garfios de abordaje, sus alfanjes y sus viejas pistolas de serpentín. Vivía completamente solo en una pequeña casa de 4 habitaciones que se desmoronaba a pasos agigantados y en la que no se realizaba más reparación que la que exigían las condiciones meteorológicas. Se elevaba en medio de un gran pedregal cubierto de zarzamoras, con unas cuantas parcelas cultivadas del modo más primitivo. Esas eran sus únicas propiedades visibles suficientes para vivir, pues sus necesidades eran pocas y elementales. Siempre disponía de dinero contante y sonante, y todas las compras que hacía en las tiendas de la plaza del pueblo las pagaba en efectivo, sin comprar más de 2 o 3 veces en el mismo sitio, hasta que había pasado un lapso considerable de tiempo. Sin embargo, esta distribución tan equitativa de su patrimonio no recibía ningún elogio. La gente la consideraba un intento ineficaz de ocultar su riqueza que el anciano guardaba enterrada en algún lugar de su destartalada vivienda. Una enorme cantidad de oro adquirido de forma deshonrosa era algo que ninguna persona sincera, al tanto de los hechos de la tradición local y con un sentido de la proporción de las cosas, podía poner en duda sensatamente. El 9 de noviembre de 1867, el anciano murió. Al menos su cadáver fue descubierto al día siguiente, y los médicos testificaron que la muerte había ocurrido en las 24 horas precedentes. ¿Cómo? Es algo que no supieron decir, pues la autopsia mostraba que todos los órganos estaban sanos, sin ningún indicio de anomalía o violencia. En su opinión, la muerte debía haber tenido lugar al mediodía, ya que el cuerpo estaba en la cama. El veredicto judicial fue que aquel hombre había encontrado la muerte por un castigo del Dios. El cuerpo fue enterrado y el administrador público se hizo cargo de la herencia. Una investigación rigurosa no reveló nada nuevo acerca de aquel hombre muerto, y gran parte de las excavaciones llevadas a cabo en sus propiedades
aquí y allá por sus solícitos y ahorradores vecinos, no dieron ningún fruto. El administrador cerró la casa hasta el momento en que los bienes raíces y personales fueran a ser vendidos de acuerdo con la ley, con vistas a sufragar en parte los gastos de tal venta. La noche del 20 de noviembre fue borrascosa. Un tremendo vendaval sacudió los campos, azotándolos con una desoladora ventisca de nieve. Enormes árboles fueron arrancados de raíz y arrojados sobre los caminos. Nunca se había conocido en toda aquella región una noche tan tormentosa. Aunque a la mañana siguiente el vendaval había amainado y amaneció un día claro y soleado hacia las 8 de la mañana, el reverendo Andy Galbraith, un conocido y muy estimado pastor luterano, llegó andando a su casa, que estaba a milla y media de la casa de Duluth. Mr. Galbraith venía de pasar un mes en Cincinnati. Había subido por el río en un vapor y después de desembarcar en Gallipolis la tarde anterior había conseguido una caleza y se había puesto en camino hacia su casa. La violencia de la tormenta le había retrasado toda la noche y por la mañana los árboles caídos le habían obligado a abandonar su medio de transporte y continuar el viaje a pie. ¿Pero dónde has pasado la noche?, le preguntó su esposa una vez que había relatado su aventura brevemente con el viejo Duluth en la isla de los Pinos, fue su alegre respuesta. Y resultó bastante triste. No puso ninguna objeción a que me quedara, pero no conseguí que dijera una palabra en toda la noche. Afortunadamente, y en interés de la verdad, estaba presente en la conversación en Roberto Moselin Maten, abogado y literateur de Columbus, que era el autor de los deliciosos Meadowcraft Papers, advirtiendo, aunque sin compartirlo, el asombro causado la respuesta de Mr. Galbraith. Este individuo ingenioso refrenó con un gesto las exclamaciones que naturalmente se habrían producido, y con voz tranquila preguntó cómo consiguió entrar allí. Esta es la versión que Mr. Maten dio de la respuesta de Mr. Galbraith. Vi una luz que se movía en el interior de la casa, y como no podía ver casi nada a causa de la nieve, y además estaba medio congelados, me dirigí hacia la entrada y dejé mi caballo en el viejo establo, donde permanece todavía. Entonces llamé a la puerta. Al no recibir respuesta, entré. La habitación estaba a oscuras, pero tenía cerillas. Encontré una vela y la encendí. Intenté entrar en la habitación de al lado, pero la puerta estaba atascada. El viejo no respondía a mis llamadas, aunque yo oía sus fuertes pisadas en el interior. No había fuego en la chimenea, de modo que hice uno. Me eché en el suelo, delante de él, apoyé la cabeza sobre el abrigo y me dispuse a dormir. Unos instantes después, la puerta, que había intentado abrirse violentamente, y el viejo entró con una vela en la mano.
Me dirigí a él en tono amable pidiéndole excusas por mi intromisión. Pero no me prestó atención alguna, parecía buscar algo, aunque sus ojos estaban inmóviles en sus órbitas. Tal vez andaba en sueños. Hizo un recorrido alrededor de la habitación y se fue de la misma manera que había entrado. Regresó a la habitación 2 veces, mas antes de que me durmiera, actuando exactamente del mismo modo y marchándose de nuevo como la primera vez en los intervalos. Le oí deambular por la casa, pues sus pisadas resultaban claramente perceptibles cuando la tormenta aflojaba. Al despertar por la mañana, ya se había ido a mermar. Intentó hacer unas cuantas preguntas más, pero fue imposible contener las lenguas de los familiares por más tiempo. La historia de la muerte de Duluce y su posterior entierro salieron a la luz. Con gran asombro por parte del buen pastor, la explicación de su aventura es muy sencilla, dijo en el Maren. Creo que el viejo Duluce anda en sueños, al menos no en el actual, evidentemente. Quien soñó fue usted, Emerald Galbraith. Considerado así, el asunto se vio obligado a sentir a regañadientes, a pesar de todo, a última hora del día siguiente. Estos 2 caballeros se encontraban en compañía de un hijo del pastor en el camino que hay delante de la casa del viejo Duluce. Allí dentro había luz. Aparecía ora en una ventana, ora en otra. Los 3 hombres avanzaron hacia la puerta. Al llegar a ella, del interior surgió una baraúnda de ruidos aterradores. Un rechinar de espadas de acero contra acero, acompañado de fuertes explosiones, como las de las armas de fuego, de gritos de mujeres, de maldiciones y gemidos lanzados por hombres en combate. Los investigadores se quedaron inmóviles por un momento, indecisos, asustados. Después, Mr. Galbraith probó abrir la puerta. Estaba trancada, pero el pastor era un hombre valiente. Un hombre, además, con una fuerza hercúlea. Retrocedió 1 o 2 pasos, se lanzó contra la puerta y, asestándole un golpe con el hombro derecho, la arrancó de su marco con un sonoro zambombazo. En un instante los 3 hombres estaban en el interior. Y silencio. No se oía más que el latido de sus corazones. En el Maren se había provisto de fósforos y de una vela. Con cierta dificultad, causada por la emoción, consiguió alumbrar una luz con la que procedieron a explorar el lugar. Recorriendo habitación por habitación, todo se encontraba en perfecto orden, tal y como había sido dejado por el sheriff. Nada había sido alterado. Una ligera capa de polvo cubría los objetos. La puerta trasera parecía entreabierta como por descuido, por lo que su primera idea fue que los autores de aquel terrible tumulto habían conseguido escapar. Abrieron la puerta del todo, y la luz de la vela iluminó la superficie del exterior. El resultado, ya concluido, de la tormenta de la noche anterior, había sido una somera capa de nieve. No había huella alguna. La blanca superficie estaba intacta. Entonces cerraron la puerta
y se dirigieron hacia la última habitación de las 4 que había en la casa, la más alejadas. Cito era una esquina del edificio. Al entrar en ella, la vela que Henry Maten sostenía en la mano se apagó de repente como por una corriente de aire. Inmediatamente se oyó un fuerte impacto contra el suelo. Una vez que la vela fue encendida de nuevo a toda prisa, se pudo ver al joven Emerald Albright postrado en el suelo, no muy lejos de donde se encontraban los otros. Estaba muerto. Con una mano, el cuerpo agarraba un pesado saco de monedas, que tras un posterior examen resultaron proceder de la vieja ceca española. Sobre el cuerpo yaciente descansaba un tablero que había sido arrancado de sus sujeciones a la pared. Resultaba evidente que el saco había salido del hueco que allí quedaba. Se llevó a cabo otra investigación judicial. La nueva autopsia tampoco consiguió revelar en esta ocasión las causas de la muerte. Una vez más, el veredicto de castigo de Dios dejó a todos la libertad de sacar sus propias conclusiones. Emma Maten sostuvo que el joven Galbraith murió a causa de la emoción, una tarea infructuosa. En Isaiah Lord, que resultó muerto en Covington durante una discusión con Antonio Fincher, fue un reportero del Comercial de Cincinnati. En 1859 una vivienda deshabitada de la calle Vine en Cincinnati se convirtió en centro de la inquietud local a causa de las extrañas visiones y sonidos que, según decían, podían observarse en ella por las noches. De acuerdo con el testimonio de muchos vecinos respetables, dichos fenómenos no concordaban más que con la hipótesis de que la casa estaba encantada. La multitud podía ver desde la acera como unas extrañas figuras entraban y salían del local. Nadie sabía decir exactamente en qué lugar del césped desde el que se dirigían hacia la puerta principal aparecían, ni por qué punto desaparecían al salir. Y lo que es más, aunque cada espectador separado estaba completamente seguro de esos acontecimientos, no había dos que coincidieran. Todos variaban en sus descripciones de las figuras. Algunos de los más osados elementos de aquella muchedumbre curiosa se aventuraron varias tardes a situarse en los escalones de entrada para impedirles el paso, o, si no lo conseguían, para verles mejor. Estos valerosos individuos, según se decía, eran incapaces de derribar la puerta uniendo sus fuerzas, y siempre resultaban arrojados de los escalones por un impulso invisible, gravemente heridos. Inmediatamente después la puerta se abría, al parecer por sí solas, dejando entrar o salir algún invitado fantasmal. Aquel local era conocido como la Casa Roscoe, en la que durante algunos años había vivido una familia de tal nombre, cuyos miembros habían desaparecido uno tras otros, siendo una anciana la última en abandonar la casa. Las historias sobre acontecimientos horribles y asesinatos sucesivos habían abundado siempre, pero nunca se había comprobado su autenticidad en uno de aquellos días en que la agitación predominaba.
Saylor se presentó en la redacción del Comercial para recibir instrucciones. Se le entregó una nota del directo, que decía lo siguiente: vaya a pasar la noche solo en la casa encantada de la calle. Vine. Y si ocurre algo interesante, redacte. 2 columnas. Saylor obedeció a su superior. No podía permitirse el lujo de perder su puesto en el periódico. Después de informar a la policía de sus intenciones, se introdujo en la casa. Por una ventana trasera, antes del anochecer, recorrió las habitaciones desiertas, cubiertas de polvo y desoladas, y sentado en el salón, sobre un viejo sofá que había llevado arrastrando desde otra habitación, observó cómo la oscuridad se imponía a medida que avanzaba la noche. Antes de que todo estuviera a oscuras en la calle, se congregó, como siempre, una multitud curiosa, silenciosa y expectantes, en la que algún que otro bromista hacía gala de su incredulidad, valentía profiriendo comentarios desdeñosos o gritos obscenos. Nadie tenía conocimiento del ambicioso observador del interior. No se atrevía ni a encender un fósforo. Las ventanas, sin cortinas, habrían revelado su presencia, sometiéndole al insulto y posiblemente a los golpes. Además, era demasiado concienzudo para hacer algo que pudiera debilitar sus impresiones o alterar cualquiera de las condiciones acostumbradas en las que se decía que se producían los hechos. Había caído la noche. Aunque la luz de la calle iluminaba parte de la habitación en la que se encontraba Saylor, había abierto todas las puertas del interior, las de arriba y las de abajo, pero las de fuera estaban cerradas y atrancadas. Unas repentinas exclamaciones de la muchedumbre le impulsaron a acercarse a una ventana y asomarse. Entonces vio la figura de un hombre que atravesaba el césped a toda prisa y se dirigía hacia el edificio. Le vio subir los escalones. Después quedó oculto por un saliente de la pared. Hubo ruidos como si abrieran y cerraran la puerta del recibidor. Oyó unas pisadas firmes y rápidas en el pasillo, por las escaleras, y finalmente en la habitación sin alfombras que había inmediatamente encima de su cabeza. Saylor sacó decididamente su pistola y, tras subir a tientas por las escaleras, entró en aquella habitación débilmente iluminada desde la calle. Allí no había nadie. Entonces oyó pisadas en la habitación de al lado y entró en ella. Todo estaba oscuro y en silencio. Con el pie golpeó un objeto que había en el suelo, se arrodilló y lo tocó con la mano. Era una cabeza humana de mujer. Tras agarrarla por los cabellos, aquel tipo de nervios de acero regresó a la habitación de abajo y acercó la cabeza a la ventana para examinarla atentamente. Mientras se dedicaba a ello, fue consciente del rápido abrir y cerrar de la puerta de entrada y de las pisadas que se oían a su alrededor. Al apartar la vista de aquel objeto fantasmal, se encontró rodeado por una multitud de hombres y mujeres, a los que apenas podía ver. La habitación estaba inundada de ellos. Entonces creyó que la gente había entrado. Señoras y caballeros, dijo con serenidad, ustedes me están viendo en unas circunstancias sospechosas. Pero en ese momento su voz fue ahogada por unas carcajadas
como las que se oyen en los manicomios. Las personas que se encontraban a su alrededor señalaban al objeto que tenía en la mano, y su alborozo aumentó cuando Sailor lo dejó caer y fue rodando por entre sus pies. Entonces comenzaron a bailar alrededor de aquella cabeza con gestos grotescos y actitudes obscenas e indescriptibles, y le dieron patadas enviándola de un lado a otro de la habitación, y en su afán de golpearla, se empujaban y derribaban los unos a los otros, maldecían y gritaban, y cantaban fragmentos de canciones indecentes, mientras la maltratada cabeza iba dando saltos de acá para allá, como si estuviera aterrorizada y quisiera escapar. Finalmente salió disparada por la puerta hacia el recibidor, seguida por todos los demás, dando lugar a una precipitación tumultuosa. En aquel momento, la puerta se cerró con un fuerte golpe y Sailor se quedó solo. Medio de un silencio sepulcral, guardó con cuidado la pistola que había estado en sus manos todo el rato, y se dirigió a la ventana para asomarse. La calle estaba desierta y en silencio. Las luces se habían apagado, los tejados y las chimeneas de las casas se recortaban nítidamente en el este a la luz del amanecer. Salió de la casa. La puerta cedió con facilidad a su empuje y se encaminó hacia redacción del Comercial. El director estaba todavía en su despacho. Dormido, Sailor le despertó y dijo: «Vengo de la casa, encantada». El director le miró sin comprender, como si aún estuviera dormido. «Dios mío». «Y ni te leerás el árbol. Vero eres tú». Salte del hogar. Y les que sería largo. Jorge, traerá le hará. El director no respondió, pero siguió mirándole. «Pasé la noche allí, según parece», añadió Sailor. «Dicen que las cosas estuvieron extraordinariamente tranquilas». «Ahí fuera», señaló el director, jugueteando con un pisapapeles sobre el que había posado la vista. «¿Ocurrió algo?» «Nada en absoluto. Una parra sobre una casa a unas 3 millas de la pequeña ciudad de Norton, en Missouri. En el camino que lleva a Maesville se levanta una vieja casa que fue habitada por última vez por una familia llamada Harding. Desde 1886 no ha vivido nadie allí, y no es probable que nadie vuelva a hacerlo. El tiempo y la condena de los que por allí habitan le están convirtiendo en una ruina bastante pintoresca». Un observador no familiarizado con su historia ni siquiera la incluiría en la categoría de casas encantadas, y sin embargo, esa es la reputación de que goza en la región que la rodea. Las ventanas no tienen cristales y no hay puertas. Las entradas, hay grandes grietas en el tejado de madera, y los tablones son de un color gris pardo por falta de pintura. Pero estos indefectibles signos de lo sobrenatural
están ocultos en parte y bastante suavizados por el abundante follaje de una enorme parra que recorre toda la estructura. Esta parra de una especie que ningún botánico ha conseguido nombrar desempeña un papel importante en la historia de la casa. La familia Ardine estaba formada por Robert Ardine, su esposa Matilda Miss Julia Wen, hermana de aquella, y dos niños. Robert Ardine era un hombre callado, de costumbres reservadas, sin amigos en la vecindad, y al parecer sin intención de hacerlos. Tenía unos 40 años, era comedido y diligente, y se ganaba la vida con una pequeña granja actualmente cubierta de maleza y de zarzamoras. Él y su cuñada eran bastante criticados por sus vecinos, a quienes les parecía que andaban demasiado tiempo juntos. El vecindario no era culpable del todo, porque en aquellos momentos ninguno de los dos refutaba tal observación. El código moral de los campos de Missouri es rígido y severo. La señora Ardine era una mujer amable y de aspecto triste, a la que le faltaba el pie izquierdo. Un cierto día de 1884 se supo que había ido a Iowa a visitar a su madre. Esto era lo que su marido contestaba cuando se le preguntaba, y su forma de decirlo no suponía ningún estímulo para seguir preguntando. La señora Ardine nunca regresó, y 2 años más tarde, sin vender la granja o alguna de sus posesiones, ni nombrar un agente que se encargara de sus intereses o se llevara sus enseres domésticos, Ardine abandonó la casa con el resto de la familia. Nadie supo dónde había ido, ni a nadie le preocupaba en aquella época. Naturalmente, todos los objetos móviles de la casa desaparecieron enseguida, y la casa abandonada se convirtió en encantada a su manera una tarde estival. 4 o 5 años después, el reverendo J. Gruber de Norton y un abogado llamado Yates encontraron a caballo delante de la casa de Ardine. Como tenían negocios que discutir, ataron los animales y se dirigieron hacia la casa, en cuyo porche se sentaron a charlar. Hicieron algún comentario jocoso sobre la misteriosa reputación de la casa, pero la olvidaron enseguida y se pusieron a hablar de sus asuntos hasta que se hizo casi de noche. Hacía un calor agobiante y no se movía una mota de aire en ese momento. Los dos hombres, sorprendidos, se pusieron en pie de un salto. Una larga parra que cubría la mitad de la fachada de la casa y cuyas ramas colgaban del borde superior del porche, se agitaba de un modo que resultaba visible y audible, sacudiendo violentamente el tallo y todas las hojas. «Vamos a tener tormenta», comentó J. Gruber sin decir nada. Dirigió la atención ya hacia el follaje de los árboles cercanos, que no se movían, hasta los débiles extremos de las ramas, que destacaban sobre el cielo. Claro, estaban inmóviles. Rápidamente bajaron los escalones que llevaban a lo que había sido una pequeña pradera de césped, y dirigieron la vista hacia arriba, hacia la parra, cuya total longitud era ahora visible. Seguía agitándose violentamente, pero no podían comprender la causa de tal trastorno. «Marchémonos», dijo el pastor,
y eso olvidaron que habían venido en direcciones opuestas, y se marcharon juntos. Llegaron a Norton, donde contaron su extraña experiencia a varios amigos discretos. Al día siguiente por la tarde, más o menos a la misma hora, acompañados por otras 2 personas cuyos nombres no se recuerda, se encontraban de nuevo en el porche de la casa Hardin, y el fenómeno se produjo una vez más. La parra se agitaba violentamente, como demostró un cuidadoso examen, desde la raíz hasta la punta, y ni siquiera uniendo sus fuerzas sobre el tronco consiguieron calmarla. Después de estar observándola durante 1 hora se retiraron, no menos inteligentes. Según se cree, que cuando habían llegado no hizo falta mucho tiempo para que estos hechos singulares provocaran la curiosidad de toda la vecindad. De día y de noche, multitud de personas se congregaban en la casa. Hardin, buscando alguna señal, no parece probable que alguien la encontrara, aunque los testimonios mencionados resultaban tan creíbles que nadie puso en duda la realidad de las manifestaciones de las que ellos daban fe, ya fuera por una feliz inspiración o por afán destructivo. Un día se propuso, nadie parecía saber de quién partió la idea, arrancar la parra, y tras un caluroso debate, así se hizo. Solo se encontró la raíz, y sin embargo, nada podría haber resultado más extraño. Desde el tronco, que tenía en la superficie un diámetro de varias pulgadas, la raíz se hundía sencilla y recta, unos 5 o 6 pies, en un terreno suelto y friable. Después dividía y subdividía en raicillas, fibras y filamentos, entrelazados de un modo extraño. Una vez que se les hubo sacado cuidadosamente del suelo, mostraron una disposición singular. Sus ramificaciones y plegamientos sobre sí mismas formaban una red compacta que recordaba sorprendentemente en su forma y tamaño a una figura humana. Allí estaba la cabeza, el tronco y las extremidades hasta dedos de los pies y manos aparecían claramente definidos. Muchos afirmaban ver en la distribución y disposición de las fibras de la masa globular que formaba la cabeza la insinuación grotesca de un rostro. La figura era horizontal. Las raíces más pequeñas habían comenzado a unirse a la altura del pecho en su parecido con una forma humana. La imagen era, sin embargo, imperfecta. A unas 10 pulgadas de una de las rodillas, los cilia que formaban aquella pierna se doblaban bruscamente hacia atrás y hacia adentro. Sobre la línea de crecimiento a la figura le faltaba el pie izquierdo. No había más que una conclusión, la única posible, pero debido a la emoción subsiguiente, se propusieron tantas formas de proceder como número de consejeros incapaces había. El asunto fue resuelto por el sheriff del condado, que en su condición de custodio legal de la hacienda abandonada ordenó que se volviera a colocar la raíz en su sitio y se la cubriera con la tierra que había sido extraída. Una posterior investigación sacó a la luz un único hecho importante y significativo. La señora Hardin nunca había visitado a sus parientes de Iowa, ni
Ellos tenían noticia de que fuera a ser tal cosa de Robert Ardine, y del resto de la familia no se ha vuelto a saber nada. La casa conserva su reputación funesta. Aunque la parra que se volvió a plantarse a un vegetal metódico y formal, debajo del cual le gustaría sentarse a una persona nerviosa en una noche tranquila, cuando las chicharras hacen rechinar su revelación inmemorial, y el lejano chotacarras expresa su idea de lo que debería hacerse con ellas. En casa del viejo Beckert Philipp, Erker vivió durante muchos años en una vieja casa de madera ennegrecida por las inclemencias del tiempo, que se encontraba a unas 3 millas de la pequeña ciudad de Marion. En Vermont aún deben de quedar vivas algunas personas que le recuerden confío en que no de un modo desagradable, y sepan algo de la historia que voy a contar. El viejo Eckert, como todos llamaban, no tenía un temperamento muy sociable y vivía solo al no haberle oído hablar nunca de sus propios asuntos. Nadie en los contornos sabía nada acerca de su pasado ni de sus parientes. Sí, es que los tenía sin resultar especialmente grosero ni desdeñoso en sus maneras o en sus palabras. Conseguía ser inmune a una curiosidad impertinente, aunque libre de la mala fama con la que normalmente aquella suele vengarse cuando se la desconcierta, por lo que yo sé. El renombre de Eckert como asesino reformado o como pirata retirado del Caribe no había llegado a oídos de nadie en Marion. Su medio de vida era el cultivo de una pequeña granja, no muy productiva. Un día desapareció, y la búsqueda prolongada de sus vecinos no consiguió encontrarle ni arrojó luz alguna sobre su paradero o las razones de su desaparición. Nada indicaba que hubiera hecho preparativos para la marcha. Todo estaba como podría haberlo dejado para ir a la fuente a llenar un cubo de agua. Durante algunas semanas, poco más se habló de ello en la región. Después el viejo Eckert se convirtió en un relato local para los oídos de los forasteros. Desconozco lo que se hizo con sus propiedades. Sin duda, lo correcto, lo que la ley mandara. La casa seguía allí todavía vacía y en condiciones muy deterioradas. Cuando oí hablar de ella por última vez, unos 20 años más tarde, desde luego llegó a considerarse que estaba encantada, y se contaban las acostumbradas historias de luces que se movían, sonidos lastimeros y apariciones asombrosas en cierto momento. Unos 5 años después de la desaparición, estos relatos de tinte sobrenatural llegaron a ser tan abundantes, o por algunas circunstancias que los confirmaban parecieron tan importantes, que algunos de los ciudadanos más serios de Marion creyeron conveniente investigar, y organizaron a tal fin una reunión nocturna en el local. Los interesados en esta empresa eran John Holcomb, boticario; Wilson Merle, abogados; y Andrew C. Palmes, maestro de escuela pública, todos ellos hombres de importancia y reputación. Su intención era reunirse en casa de Holcomb a las 8 de la tarde del día fijado, y dirigirse juntos al escenario de su vigilia, donde se habían hecho algunos preparativos para su comodidad, como un abastecimiento de leña
y similares, pues era invierno. Palmer faltó a la cita, y tras media hora de espera los otros dos se marcharon a la casa de Kerr. Sin él, se acomodaron en la habitación principal, donde encendieron un fuego vivo, y sin más luz que la que él producía, se dispusieron a esperar los acontecimientos. Se había acordado hablar lo menos posible. Ni siquiera volvieron a intercambiar opiniones sobre la deserción de Palmer. Tema que había ocupado sus mentes en el camino debía de haber pasado una hora sin que se produjera incidente alguno, cuando escucharon, no sin emoción, desde luego, el ruido de una puerta que se abría en la parte posterior de la casa, seguido por el de unas pisadas en la habitación contigua a aquella en la que se encontraban los investigadores. Se pusieron en pie y se prepararon para lo que pudiera ocurrir sin hacer movimiento alguno. Hubo un largo silencio, aunque ninguno de los dos supo luego definir lo que duró. Entonces la puerta que conectaba las dos habitaciones se abrió, y entró un hombre. Palmer estaba pálido, como asustado, tan pálido como se habían quedado los otros dos. Su actitud era también singularmente distraída. No respondió a sus saludos, ni les dirigió la mirada, sino que cruzó despacio la habitación a la luz del fuego agonizante, y tras abrir la puerta principal, se perdió en la oscuridad. Parece que la primera explicación que se les ocurrió a ambos era que Palmer había sufrido un fuerte susto por algo que había visto, oído o imaginado en la habitación trasera, que le había privado de los sentidos. Impulsados por el mismo sentimiento de amistad, echaron a correr tras él. Pero ni ellos, ni ninguna otra persona volvió a ver o a saber de Andrews. Esto fue lo que se descubrió a la mañana siguiente durante la reunión de los señores Holcombe y Medler en la casa Encantada. Había caído una capa de nieve limpia de varias pulgadas de espesor sobre la antigua. Ya sucia, se podían apreciar en ella las huellas de Palmer desde su casa en el pueblo hasta la puerta trasera de la casa de Kerr. Pero allí terminaban. A partir de la puerta principal no había más marcas que las dejadas por los dos hombres que juraban ir detrás de Palmer. La desaparición de Palmer fue tan completa como la del propio viejo Kerr, a quien, como era de esperar, el director de un periódico acusó muy gráficamente de haber alargado la mano y habérselo llevado la casa espectral en la carretera que va desde Manchester al este de Kentucky hacia el norte, Bonneville, que se encuentra a 20 millas a la vía. En 1862, una plantación con una casa de madera, en cierto modo, de mejor calidad que la mayoría de las viviendas de la región. Al año siguiente, la casa fue destruida por el fuego, causado probablemente por unos rezagados de las columnas del general George W. Morgan, que se retiraban hacia el río Ohio después de ser expulsados del desfiladero Cumberland por el general Kirby Smith. En el momento de su destrucción llevaba deshabitada 4 o 5 años. Los campos de alrededor estaban plagados de zarzamoras sin bayas.
y hasta las pocas viviendas de los negros, y el resto de los cobertizos en general, aparecían en parte en ruinas a causa del abandono y del pillaje, porque los negros y los blancos, pobres de la vecindad, encontraban en el edificio y en las vallas un abundante suministro de combustible del que se aprovechaban sin dudarlo abiertamente y a la luz del día, y sólo de días, después de anochecer, ningún ser humano, salvo los forasteros que por allí pasaban, se acercaba al lugar. Se la conocía como la casa espectral, que en ella moraban espíritus malignos, visibles, audibles y activos. No era puesto en duda por nadie en aquella región, no más que lo que el predicador ambulante decía los domingos. La opinión del propietario a este respecto era desconocida. Él y su familia habían desaparecido una noche y nunca se había encontrado rastro de ellos. Dejaron todos los enseres domésticos, la ropa, las provisiones, los caballos en el establo, las vacas en el campo, los negros en sus viviendas, todo tal y como estaba. No faltaba nada excepto un hombre, una mujer, 3 niñas, un chico y un bebé. No era sorprendente en absoluto que una plantación en la que 7 seres humanos podían desaparecer al mismo tiempo y nadie se diera cuenta resultara sospechosa. Una noche de junio, en 1859, 2 ciudadanos de Frankfurt, el coronel J.C. McCarthy, abogados, y el juez Myron Bailey de la milicia estatal, se trasladaban desde Bonneville a Manchester. Sus asuntos eran tan importantes que decidieron continuar el viaje a pesar de la oscuridad y del retumbar de una tormenta que se aproximaba, y que finalmente estalló sobre ellos cuando pasaban por delante de la casa espectral. El relampagueo era tan incesante que encontraron sin dificultad el camino de entrada que llevaba a un cobertizo donde ataron los caballos y les quitaron los arreos. Después, bajo la lluvia, se dirigieron hacia la casa y llamaron a todas las puertas, sin recibir respuesta alguna, atribuyéndolo al continuo tronar de la tormenta. Decidieron empujar una puerta. Esta cedió. Entraron sin más ceremonia y la cerraron. En aquel momento se encontraron a oscuras y en silencio. Por las ventanas y grilletas no se veía ni un destello del resplandor de incesantes rayos, ni un murmullo del horrible tumulto exterior llegaba hasta ellos. Era como si se hubieran quedado ciegos y sordos de repente. Y en Rede dijo más tarde que por un momento creyó haber sido alcanzado por un rayo. Cuando traspasaba el umbral, el resto de la aventura quedó relatado en sus propias palabras en el Advocate de Frankfurt del 6 de agosto de 1876. Cuando conseguí recuperarme el aturdimiento de la transición del tumulto al silencio, mi primer impulso fue volver a abrir la puerta que había cerrado, de cuyo pomo no era consciente de haber retirado la mano. Podía sentirlo claramente todavía de entre los dedos. Mi idea era averiguar al salir de nuevo bajo la tormenta si había perdido la vista y el oído.
Giré el pomo y abrí la puerta de un tirón. Entró. Daba a otra habitación. Esta estancia estaba inundada por una tenue luz verdosa, cuya fuente no pude determinar que hacía que todo se viera con claridad. Aunque no de un modo definido, digo todos, aunque en realidad los únicos objetos que había dentro de las desnudas paredes de piedra de aquella habitación eran cadáveres humanos. Eran unos 8 o 10, se podrá comprender fácilmente que no nos contara sus edades. Tamaños eran diversos desde niños para arriba y de ambos sexos. Todos estaban postrados en el suelo salvo uno, el de una mujer joven sentada con la espalda apoyada en una esquina de la pared. Había otra mujer mayor que agarraba a un niño en sus brazos. Un mozo de mediana edad yacía boca abajo entre las piernas de un hombre barbudo. 1 o 2 estaban prácticamente desnudos, y en la mano de una muchacha había un trozo de camisón que debía de haberse arrancado del pecho. Ella misma, los cuerpos presentaban distintos grados de putrefacción, y todos ellos tenían la cara y la figura muy apergaminadas. Algunos eran poco más que esqueletos mientras observaba horrorizado el espantoso espectáculo, con el tirador de la puerta aún en la mano. Por alguna perversión inexplicable mi atención desvió de aquella horrible escena y pasó a ocuparse de detalles y pequeñeces. Tal vez mi mente, por un instinto de conservación, buscó alivio en asuntos que pudieran relajar su peligrosa tensión. Entre otras cosas, observé que la puerta que mantenía abierta estaba hecha de pesadas planchas de hierro con remaches equidistantes unos de otros, y de arriba abajo 3 fuertes cerrojos sobresalían del canto biselado. Di media vuelta al pomo y se retiraron hasta quedar al nivel del borde. Los solté y salieron disparados. Tenía un sistema de muelles por dentro. No había agarrador ni ningún tipo de salientes, solo una lisa superficie de hierro mientras vertía estas cosas con un interés y atención que ahora me asombra recordar. Me sentí apartado bruscamente, y el juez bello del que me había olvidado por completo, debido a la intensidad y las vicisitudes de mis impresiones, me empujó hacia el interior de la habitación. Inintresare de Oscar y el recargar de durar llegará obo y sesival era el rey del dolor rafael de arras oro Marchémonos de este horroroso lugar. Pero no hizo caso de mis ruegos, y tan intrépido como cualquier caballero del sur, se dirigió con rapidez hacia el centro de la habitación. Se arrodilló junto a uno de los cuerpos para examinarlo detenimiento, y levantó suavemente la arrugada y ennegrecida cabeza entre sus manos. Un olor fuerte y desagradable llegó hasta la puerta, apoderándose completamente de mí. Mis sentidos se trastornaron. Noté que me derrumbaba
y al agarrarme al borde de la puerta para no caerme, se cerró con un chasquido. No recuerdo nada, mas 6 semanas después recuperé la razón. En un hotel de Manchester había sido llevado al día siguiente por unos extraños. Durante todo aquel tiempo había sufrido una fiebre nerviosa acompañada de un constante delirio. Me habían encontrado tirado en la carretera a varias millas de la casa. ¿Cómo había escapado de allí hasta llegar al camino? Es algo que nunca supe una vez repuesto, o tan pronto como los médicos me permitieron hablar. Pregunté por el destino de Ray, juez Bade, de quien, para tranquilizarme, según sé ahora, me decían que se encontraba bien y en casa. Nadie creyó una palabra de mi relato. Pero ¿quién puede asombrarse? ¿Y quién podría imaginar mi tristeza cuando me enteré, al llegar a mi casa en Frankfurt, 2 meses más tarde, de que no se sabía nada del juez Bade desde aquella noche? Entonces lamenté amargamente el orgullo que me había impedido repetir mi increíble historia e insistir en su realidad. Ya desde los primeros días que sucedieron a mi recuperación, los lectores del Advocate ya están familiarizados con todo lo que ocurrió después: el examen de la casa, el fracaso en encontrar una habitación que correspondiera a la que yo había descrito, el intento de declararme loco, y mi triunfo sobre mis acusadores. Después de todos estos años todavía considero que las excavaciones, que no tengo derecho legal de iniciar, ni la riqueza suficiente para llevar a cabo, revelarían el secreto de la desaparición de mi infeliz amigo y posiblemente de los anteriores ocupantes y propietarios de la abandonada y hoy destruida casa. No desespero, sin embargo, de realizar tal búsqueda, y es una fuente de profunda tristeza para mí el que haya sido retrasada por la hostilidad inmerecida y la incredulidad imprudente de los familiares y amigos del fallecido juez Bade. El coronel Edward le murió en Frankfurt el 13 de diciembre de 1879. Los otros huéspedes para acoger ese tren, dijo el coronel Leverine, sentado en el hotel Waldorf Astoria, tendrá que pasar casi toda la noche en Atlanta. Es una ciudad bonita, pero le aconsejo que no se aloje en el Beatty U.C., uno de los hoteles más importantes. Es un viejo edificio de madera que tiene una urgente necesidad de reparación. Hay grietas en las paredes por las que cabe un gato. Las habitaciones no tienen cerrojos en las puertas, ni más muebles que una simple silla y un somier sin ropa de cama, y solo un colchón. Ni siquiera puedes estar seguro de disfrutar de estas escasas comodidades. Exclusiva, amigo, es un hotel de lo más abominable. La noche que pasé allí fue muy incómoda. Llegué tarde y fui conducido a una habitación del piso bajo por un portero de noche, lleno de disculpas, que con gran consideración me dejó la vela de cebo que llevaba 2 días y una noche de duro viaje por ferrocarril. Me habían agotado y todavía no me había recuperado totalmente de una herida de bala, la cabeza recibida en un altercado. En vez de buscar un alojamiento mejor, me eché en el colchón sin quitarme la ropa y me dormí. Me desperté de madrugada.
La luna había salido y brillaba a través de una ventana sin cortinas, iluminando la habitación con una suave luz azulada que producía un cierto efecto misterioso, aunque he de decir que su apariencia no era inusual. La luz de la luna siempre es Imagina mi sorpresa e indignación cuando vi el suelo ocupado por al menos una docena más de huéspedes. Me incorporé maldiciendo con la mayor seriedad a la administración de aquel hotel increíble, y cuando estaba a punto de ponerme en pie para ir a montar un ligo al portero, el de las disculpas y la vela, hubo algo en aquella situación que me hizo sentir una extraña indisposición a moverme. Supongo que, como diría un escritor, me había quedado helado por el terror, porque obviamente todos aquellos hombres estaban muertos y yacían de espaldas, dispuestos ordenadamente en 3 lados de la habitación, con los pies mirando a la pared en el otro lado. El que quedaba estaba mi cama y una silla. Tenían las caras cubiertas, pero debajo de aquellos paños blancos, características de los 2 cuerpos que reposaban cerca de la ventana, sobre la mancha cuadrada de la luz de la luna, presentaban un perfil de nariz y barbilla afilado. Creía que se trataba de una pesadilla, e intenté gritar como se hace cuando uno tiene un mal sueño, pero no podía emitir sonido alguno. Por fin, haciendo un esfuerzo desesperado, me puse en pie, pasé entre las 2 filas de rostros tapados y los 2 cuerpos que había junto a la puerta, y huí de aquel lugar infernal con dirección a la oficina. El portero estaba allí sentado, detrás de un escritorio, a la luz de otra vela de cebo, sentado y mirando. Ni se levantó. Mi brusca irrupción no pareció producirle efecto alguno, aunque supongo que yo debía tener el aspecto de un verdadero cadáver. De entonces me di cuenta de que realmente antes no me había fijado bien en aquel tipo. Era pequeño, con una cara descolorida y los ojos más blancos e inexpresivos que nunca he visto. No había en él más expresión que en el dorso de mi mano. Llevaba un traje de un sucio color gris. Sin sal de dilar, strelame. ¿Qué es lo que perrere en la esa? Pero daba lo mismo. Estaba temblando como una hoja agitada por el viento y no reconocí mi propia voz. El portero puso en pie, se inclinó con aire de pedir perdón, y bueno, desapareció. En aquel momento sentí por detrás que alguien apoyaba su mano sobre mis hombros. Con un miedo cerval, di media vuelta y me encontré con un caballero gordo de cara agradable que me preguntó: ¿qué les sucede, amigos?
No tardé mucho en decírselo, pero antes de que terminara, él también se puso pálido. Míreme, dijo, ¿está usted diciendo la verdad? En ese momento yo ya había conseguido sobreponerme y el terror había dejado paso a la indignación. Si se atreve a dudarlo, le espeté, le machaco a golpes. No contestó. No lo haga, siéntese. Y yo le contaré, esto no es motel, lo fue. Y después un hospital ahora está deshabitado, a la espera de alguien que lo quiera alquilar la habitación a la que usted se refiere. Era la habitación de los muertos. Allí siempre había muchos muertos. El tipo al que usted llama portero solía serlo, pero más tarde se encargaba de registrar a los pacientes que llegaban. No comprendo. ¿Qué hace ahora aquí? Hace unas cuantas semanas que murió. Y de regresar. Ojo por usted. Chet Erner. Y de César Raras. Le pregunté, oh, yo me encargo de cuidar el local. Pasaba por aquí de luz. Entré a investigar. Vamos. Echemos un vistazo a esa habitación, añadió, levantado del escritorio. Aquella vela que chisporroteabas. Antes vería al mismísimo demonio. Exclamé, saliendo rápidamente a la calle. Amigo, ese Beatriz, Ose de Atlanta, es un lugar maldito. No se aloje allí. Desgraciera. La visión que usted ha dado de él no sugiere comodidad. Desde luego, a propósito, coroneles, ¿cuándo ocurrió todo eso? Septiembre de 1864, poco después del estado de sitio. Y le dije, Sara, no agarró esto era el enero, el nido, lo de dar tata, al sur de donde se cruzan la carretera que va de Lesville a Ardy, en el estado de Missouri, y del brazo este del río Maye, existe una casa abandonada. Nadie ha vivido en ella desde el verano de 1879, por lo que se está desmoronando a pasos agigantados durante los 3 años anteriores a la fecha mencionada. Estuvo ocupada la familia de Charles May, uno de cuyos antepasados dio nombre al río, junto al cual se encuentra la familia de Menre. May estaba formada por la esposa, un hijo mayor y 2 chicas. El hijo se llamaba John. Los nombres de las hijas son desconocidos para el autor de estos apuntes. John May era de carácter taciturno y malhumorado, poco propenso a la ira y con un don inusual, un odio resentido
Implacable su padre. Era todo lo contrario de temperamento alegre y jovial, aunque con un gran genio que se incendiaba como una llama en una brizna de paja. No abrigaba resentimientos y buscaba rápidamente la reconciliación, una vez aplacada su ira. Tenía un hermano que vivía cerca de allí y que poseía un carácter muy distinto al suyo. Toda la vecindad decía que John había heredado la forma de ser de su tío. Un día se produjo un malentendido entre padre e hijo. Hubo duras palabras, y el padre dio un puñetazo al hijo en la cara. John se secó con lentitud la sangre que le había causado el golpe, clavó los ojos en el agresor, ya arrepentido, y dijo con frialdad: «Morirás». Por esto estas palabras fueron oídas por los hermanos Jackson que se acercaban a ellos en aquel momento, pero al verles enzarzados en una discusión pasaron de largo, y al parecer inadvertidos. Charles May relató después el desgraciado acontecimiento a su esposa, y le explicó que le había pedido excusas a su hijo por el precipitado golpe. Pero había sido inútil. El joven no solo rechazaba las disculpas, sino que se negaba a retirar su terrible amenaza. A pesar de todo, no hubo una ruptura abierta de relaciones. John siguió viviendo con la familia y las cosas continuaron como siempre. Un domingo por la mañana, en junio de 1879, unas 2 semanas después de que ocurrieran estos hechos, Charles May salió de la casa inmediatamente después del desayuno con una pala. Dijo que iba a abrir un agujero en una fuente que se encontraba a 1 milla de distancia en el bosque, para que el ganado tuviera agua. John se quedó en la casa durante unas horas, ocupado en afeitarse, escribir cartas y leer el periódico. Su disposición era la usual. Quizás parecía un poco más malhumorado y hosco. Se marchó a las 2, regresó a las 5 por alguna razón no relacionada con un interés especial en sus movimientos. La hora de salida y de llegada fue advertida por su madre y sus hermanas, tal y como quedó atestiguado en su proceso por asesinato. Les llamó la atención que su ropa estuviera húmeda en algunas zonas, como si así lo señaló la acusación, hubiera intentado borrar manchas de sangre. Su actitud era extraña, su aspecto salvaje, aduciendo que se encontraba enfermo. Se fue a su cuarto y se acostó. Charles May no regresó. Los vecinos más cercanos fueron alertados a la caída de la tarde, y durante aquella noche, el día siguiente, se llevó a cabo su búsqueda por el bosque, donde se encontraba la fuente. No se produjo otro resultado que el descubrimiento de las huellas de los 2 hombres en la silla que había alrededor de la fuente. John May, mientras tanto, había empeorado de lo que el médico local denominó fiebre cerebral, y en su delirio hablaba de asesinato, pero sin decir quién creía que había sido asesinados ni a quién culpaba del hecho. Pero los hermanos Jackson sacaron a relucir aquella amenaza. Fue arrestado como sospechoso y un sheriff se encargó de vigilarle en su casa. La opinión pública se puso rápidamente en contra de John, y de no haber sido por la enfermedad
habría sido colgado por la muchedumbre. Estando así las cosas, el martes se convocó una reunión de los vecinos y se nombró un comité para desencargar del caso y tomar las medidas que fueran oportunas. Para el miércoles, todo había cambiado de la ciudad de Nolan, que está a unas 8 millas. Llegó una historia que arrojó una luz completamente diferente sobre el asunto. Nolan constaba de una escuela, una herrería, una tienda y media docena de viviendas. La tienda era dirigida por un tal N. O'Dea. Primo de la Charles May. La tarde del domingo en que desapareció May, M. O'Dea y 4 vecinos suyos, hombres de confianza, estaban sentados en la tienda fumando y charlando. El día era caluroso y las 2 puertas, la de delante y la de atrás, estaban abiertas. A eso de las 3, Charles May, a quien 3 de ellos conocían, entró por la puerta principal y pasó hacia el fondo. Iba sin abrigo ni sombrero. Les miró y tampoco les devolvió el saludo, circunstancia que no les sorprendió, porque estaba gravemente herido. Sobre la ceja izquierda tenía una herida, un profundo corte del que brotaba sangre que le cubría toda la parte izquierda de la cara y del cuello, y empapaba su camisa gris. Aunque parezca mentira, la idea predominante en las mentes de los presentes era que había mantenido una pelea y se dirigía al arroyo que había detrás de la casa para lavarse. Tal vez se produjo un sentimiento de delicadeza, un detalle característico de la etiqueta de las regiones apartadas, que les contuvo a la hora de seguirle y ofrecerle ayuda. Las actas del juicio, de donde está extraído principalmente este relato, tan solo mencionan el hecho. Esperaron a que volviera, pero no lo hizo, limitando el arroyo detrás de la tienda. Un bosque se extiende unas 6 millas hasta las colinas de Medicine Lodge. Tan pronto como se supo los contornos de la casa el desaparecido, que había sido visto en Nolan, se produjo un cambio repentino en el estado de ánimo y en la disposición de la gente. El comité de vigilancia dejó de existir sin cumplir la formalidad y llegar a una resolución. La búsqueda por tierras boscosas en torno al río May se interrumpió y casi toda la población masculina de la región se trasladó a la zona de Nolan y de las colinas de Medicine Lodge. Pero no se encontró rastro alguno de aquel hombre. Una de las extrañas circunstancias de este extraño caso es el procesamiento formal y posterior juicio por el asesinato de un hombre cuyo cuerpo nadie afirmaba haber visto, ni nadie sabía que hubiera muerto. Conocemos más o menos los caprichos y extravagancias de la ley fronteriza, pero este ejemplo, según se cree, es único. Sea como fueres, está constatado que al recobrarse de su enfermedad, John May fue procesado por el asesinato de su padre. El abogado de la defensa, al parecer, no tuvo nada que objetar y el caso fue considerado en relación con sus circunstancias. El fiscal se mostró apocado y superficial. La defensa estableció fácilmente una coartada en lo referente al occiso Sid en el momento en que John May debía de haber asesinado a Charles May. Sí, es que lo hizo. Charles May se encontraba a varias millas de distancia.
de donde John May debía de haber estado. Es evidente que el occiso debió de encontrar la muerte a manos de algún otro. John May fue absuelto, abandonó el país enseguida, y no se ha vuelto a saber nada de él desde aquel día. Poco después su madre y hermanas dejaron St. Louis al pasar la granja a manos de un individuo que es dueño también de las tierras colindantes, en las que tiene su propia vivienda. La casa May quedó vacía, y desde entonces tiene la misteriosa reputación de estar encantada. Un día, después de que la familia May hubiera dejado aquella tierra, unos niños que jugaban en los bosques que hay en torno al río May encontraron una pala oculta bajo una capa de hojas secas. Aunque parcialmente a la vista por el ozar de los cerdos, estaba casi nueva y limpia, a no ser por una mancha de sangre y orín que tenía en el borde. Las iniciales se le aparecían grabadas en el mango de la herramienta. Este descubrimiento reavivó en cierto grado la emoción pública suscitada. En los meses anteriores se examinó cuidadosamente la tierra del lugar en que había sido encontrada la pala, y el resultado fue el descubrimiento del cadáver de un hombre. Había sido enterrado a unos 2 o 3 pies de profundidad, y el lugar había sido cubierto con una capa de hojas secas y ramas. No parecía muy descompuesto, hecho que se atribuyó a alguna propiedad conservadora de aquel terreno rico en mineral. Encima de la ceja izquierda presentaba una herida, un profundo corte del que había manado sangre que le cubrió toda la parte izquierda de la cara y del cuello, y manchó su camisa gris. El cráneo había resultado partido por el golpe. Ese cuerpo era el de Charles May. Pero ¿qué fue entonces lo que pasó por la tienda de Norare? Sidenelisas, Atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos, y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única.